Bien, en la siguiente parte entonces vamos a hablar ya del sistema, ¿verdad? Ya hablamos del circuito, ya entendimos los componentes, para qué sirven, etcétera. Ahora vamos a hablar del sistema. El sistema anestésico es la técnica que el anestesiólogo utiliza para anestesiar un paciente, ¿verdad? Vamos a partir de la teoría de que existen dos sistemas anestésicos, ¿verdad? El sistema cerrado, conocido también como sistema circular o reinhalante, ¿verdad? O en inglés el rebreathing system, ¿verdad? Que es un sistema donde el paciente está reinhalando los propios gases que exhala. Y el otro sistema es el sistema abierto o sistema lineal o non-rebreathing system, donde el paciente está inhalando gases, pero lo que el paciente exhala es eliminado a la atmósfera. ¿De acuerdo? Esos son los dos grandes sistemas. ¿Cuándo elegimos uno y cuándo elegimos otro? Antes de hablar de eso, quiero decirles que pues, es muy importante hacerlo, mas no indispensable. O sea, por ejemplo, en un equipo donde yo no puedo convertir a sistema abierto, sino que solo puedo trabajar con sistema cerrado, yo con un buen manejo de la vía aérea, con ventilación, aumentando los flujos, etcétera, puedo anestesiar animales pequeños, ¿verdad? Pero no es lo ideal. Lo ideal, lo hablábamos en la parte anterior de la práctica, es tener un equipo que lo pueda convertir a ambos sistemas, porque eso me va a dar mejores anestesias y más seguridad en los pacientes. Entonces, de eso depende. Ahora, ¿cuál es el parámetro que me hace a mí definir entre si voy a usar un sistema abierto o un sistema cerrado? Es el peso del paciente, ¿verdad? Y el punto intermedio es las 20 libras de peso, ¿verdad? O 10 kilos, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo veamos, si en libras o en kilos, ¿verdad? Pero el punto de quiebre, por así decirlo, es 20 libras. O sea, pacientes, como no hay pacientes de 0 libras, ¿verdad? Digamos pacientes de 1 o de algunos gramos, ¿verdad? A 20 libras usamos el sistema abierto, ¿verdad? Que es un sistema que utiliza alto flujo de oxígeno. De hecho también se le llama sistema de altos flujos, ¿verdad? O sistema no reinhalante, o sistema abierto, o sistema lineal. Si es de 20 libras en adelante, hasta lo que ustedes quieran, es un sistema, o elegimos el sistema cerrado o el sistema circular. Vamos a empezar hablando del sistema cerrado porque es el básico, ¿verdad? Es el que más se utiliza posiblemente y el que marca la diferencia con el otro, que es el sistema abierto. Entonces, el sistema cerrado es aquel en el cual la salida de gas fresco la vamos a desviar a través de una manguera que es intercambiable, ¿verdad? O sea, la podemos quitar o la podemos poner, que se conecta con la salida de gas fresco de la máquina, donde ya sabemos pues que es donde viene el isoflorano y el oxígeno mezclado de acuerdo a la dosificación que el anestesiólogo le da en el vaporizador y de acuerdo al flujo que se le da en el caudalímetro. Entonces, aquí toda vez conecto yo la salida de gas fresco al círculo de absorción, tengo cerrado el sistema. Voy a hacer un paréntesis porque en realidad, ya se los voy a explicar, en realidad no es un sistema cerrado, no es totalmente cerrado, ¿verdad? Tiene un mecanismo que hace que el sistema esté semi cerrado, ¿verdad? Porque si está totalmente cerrado, lo que voy a hacer es presurizarle el pulmón al paciente y causarle daño. En algunos procedimientos es necesario cerrar el sistema. Por ejemplo, se me ocurre ahorita para hacer capacitación alveolar o reclutamiento alveolar, ya que yo necesito presurizar el pulmón porque he detectado que hay atelectasia. Entonces cierro la válvula de alivio y ahí tengo totalmente cerrado el sistema, pero estoy controlando la presión en el manómetro. Pero normalmente, digamos, en anestesia uno tiene que tener a través de la válvula de alivio un sistema semicerrado donde estoy generando una fuga obligatoria. O sea, realmente el nombre cerrado no es el más específico, el que habla más de la técnica, ¿verdad? Es mejor el sistema circular o reinhalante, ¿verdad? Pero para que quede claro que no es totalmente cerrado. Hay una fuga que es obligatoria y si no tenemos esa fuga, no va a funcionar. Entonces, ¿cómo lo convertimos? Repito, conectamos la manguera del círculo de absorción directamente a la salida de gas fresco, está acá.
Y aquí ya tengo el sistema cerrado, ¿verdad? Como la práctica es simulada, pues este va a ser el pulmón del paciente, ¿verdad? Que está conectado al tubo traqueal, ¿verdad? Digamos, aquí está el tubo traqueal y luego viene el pulmón del paciente. En el sistema cerrado tengo la ventaja de que reduzco el espacio muerto instrumental. ¿Se recuerdan que hay dos espacios muertos, por lo menos que conocemos? El espacio muerto anatómico, que es la tráquea, bronquios, bronquiolos, y el sistema muerto fisiológico, que son aquellos alveolos que están por alguna circunstancia, que no están intercambiando gases. ¿Se recuerdan de ese dato fisiológico? En anestesia inhalada agregamos un nuevo un nuevo espacio muerto, que es el espacio muerto instrumental. Y de ahí lo importante de elegir el tamaño y el tipo de mangueras que vamos a usar, el tamaño del balón, etcétera, porque entonces tenemos un espacio muerto instrumental adaptado al paciente. Entonces, en el sistema cerrado, este es el pulmón. En este caso lo tengo conectado a una tubería en Y, por su forma, ¿verdad? Con una rama inspiratoria y una rama expiratoria. Y aquí tengo el balón reservorio. Lo puse de medio litro pues para reducir el uso de oxígeno durante la práctica. Entonces, al inicio de la anestesia, lo platicábamos hace un momento, cuando yo conecto al paciente acá, que lo conecto al tubo traqueal, tengamos claro que aquí estoy aislando al paciente de la presión atmosférica. Si el tubo traqueal está sellado, o sea, está inflado el manguito, y yo conecto esto acá, el paciente lo aislé de la presión atmosférica. ¿Qué pasa con los pulmones? Les pasa esto, se colapsan. O sea, así como estamos nosotros ahorita, nuestros pulmones están abiertos por la presión atmosférica. Están distendidos porque hay una presión de 760 milímetros de mercurio que lo abren. Entonces, ¿cómo sustituye el anestesiólogo esa presión atmosférica? Con flujo y presión. Entonces, ya tenemos abierto el manómetro, ¿verdad? Le voy a dar, con fines demostrativos y para no esperar mucho tiempo, le voy a dar al flujómetro 2 litros por minuto. Y voy a cerrar la válvula de alivio. Yo quisiera, si se pudieran acercar, no sé si desde ahí van a poder ver, solo que me dejen el espacio del video, pero se pueden acercar un poquito más si quieren para que vean el manómetro. Aquí ya está entrando el flujo de oxígeno al paciente. Le estoy dando 2 litros con la válvula de alivio cerrado. Entonces yo quiero que vean lo que ocurre en el manómetro. Si yo tengo totalmente cerrada la válvula de alivio, que es esta, vean lo que pasa con la presión. Ella va por 10, 15, 20. Entonces el anestesiólogo lo que tiene que hacer es calibrar en el sistema cerrado la válvula de alivio para evitar la sobrepresión del pulmón. Si recordamos un poquito la fisiología, recuérdense que la ruptura alveolar en perros es a 30 centímetros de agua, ¿verdad? Pero si vamos más abajo, en 10 el animal ya no puede ventilar espontáneamente, ya en 8 le cuesta, ¿verdad? Entonces normalmente nosotros tenemos que trabajar abajo de 10, ¿verdad? Ahí está en 10 centímetros de agua. Ahí pueden ver ustedes el manómetro. Ahí el perro o gato o lo que esté conectado acá ya no puede respirar. Esto es lo que yo genero con la válvula de alivio, es un alivio, por eso se llama así, o válvula de sobrepresión, y por aquí atrás sale esa sobrepresión, ¿verdad? Esa sobrepresión que yo estoy generando en el pulmón del paciente. Pero aún 10 centímetros de agua es demasiada presión, ¿verdad? Tengo que abrirla un poquito más. En la válvula nosotros no podemos ver números, no es como digamos el vaporizador, que yo puedo decir está en 2 o está en 3, sino que yo abro la válvula y veo el manómetro. Entonces vuelvo a abrir un poquito más la válvula y veo cómo la presión dentro del pulmón está bajando. En anestesia inhalada, en sistemas cerrados, tenemos que trabajar a presiones abajo de 5. Estos son centímetros de agua, la presión dentro del pulmón. Vean cómo cambió la presión en el balón. Y lo ideal es trabajar en no más de 3 centímetros de agua. O sea que le estamos dando una presión de protección de 27 centímetros de agua. Porque si se rompe en 30 y yo le bajo a 3, tengo 27 centímetros de agua. Ahí pueden ustedes observar que está en 3. Si quieren, acérquense quienes están de este lado. ¿Doctor, eso es independientemente del tamaño del paciente? De 20 libras en adelante, conectado a un sistema cerrado.
Usted puede poner aquí un gato de 5 libras, pero imagínese cómo un pulmón tan pequeñito va a mover en este espacio muerto instrumental tan grande. Por eso es que en animales menores de 20 se elige el sistema abierto, donde quitamos esto y vamos a poner un tubo diferente a este, donde trabajamos de otra forma totalmente diferente. Entonces, esta válvula, la válvula de alivio, me sirve entonces para evitar la sobrepresión que viene del flujómetro. ¿De acuerdo? O sea, yo aquí dosifico y aquí alivio. Aquí reduzco la presión en el pulmón del animal. Entonces, todos los animales en el reposo ventilatorio, ¿verdad? Repito, en el reposo ventilatorio no deberían de pasar de 5 centímetros de agua de presión en el manómetro. ¿Ya? Es la presión máxima. Esta presión, no sé si alguien sabe cómo se llama esta presión. ¿No? Es la presión positiva al final de la expiración. De sus siglas en inglés PEEP y se conoce como PEEP, que es la Positive End Expiratory Pressure. O sea, cuando el paciente inhala y luego exhala, cuando deja de exhalar, ahí medimos esta presión. Estos 3 centímetros de agua es el equivalente a la presión atmosférica. Vean cómo está el balón ahora que está a 3 centímetros de agua, el balón está abierto, ya no está colapsado. Lo mismo le pasa al pulmón, ¿verdad? Si yo cierro más o cierro totalmente la válvula de alivio, el pulmón está recibiendo un golpe de presión y en 30 va a haber daño a los alvéolos. Doctor, normalmente un rango ideal para mantenerlo entre 3 y 5. Máximo 5, máximo 5. Sí, máximo 5 centímetros de agua. Ahí donde dejé el manómetro en este momento. ¿Y se mantiene como constante o baja y sube? Baja y sube con los movimientos ventilatorios del paciente. Si ustedes se dan cuenta, este manómetro tiene una barrita horizontal en el 0, que es donde debería de oscilar la aguja durante el movimiento inspiratorio y expiratorio. Es una presión, yo creo que el nombre de esta presión es más que, o sea, explica totalmente para qué sirve. Pero es la presión positiva al final de la expiración. O sea, cuando el paciente deja de expirar, no debería de estar a más de 3 centímetros de agua o entre 3 y 5, porque más de esa presión causa ruptura alveolar. Digamos si lo tenemos en 10 todo el tiempo, al paciente le va a costar, pero imagínense 10 durante una cirugía de 2 horas, dañamos el pulmón, ¿verdad? Por presión o por volumen, principalmente por presión, ¿verdad? Lo que se conoce como barotrauma. Entonces siempre debe estar ahí. Ahora, hay condiciones médicas en las que tenemos que aumentar la PIP, ¿verdad? No sé si se les ocurre algo, porque esto es para el 98% de pacientes, o 99% si quieren, de pacientes quirúrgicos. Pero ¿en qué condiciones clínicas necesito aumentar esa PIP? Neumonías, exacto. Es raro que un paciente pase con neumonía, pero puede ser. Un paciente urémico obstruido con neumonitis urémica, a veces una PIP de 3 es muy poco. Tengo que darle 5 o arribita de 5 de presión positiva. ¿Qué tal un tórax ocupado? Un piotórax, un hemotórax, un neumotórax, ruptura diafragmática traumática. Necesito hacer más presión. Esto es dentro del pulmón. Esta presión es lo que está pasando dentro del pulmón porque es un sustituto de la presión atmosférica que mantiene el pulmón distendido. Por ejemplo, en el tiempo del COVID, los pacientes los mantenían a PIPs hasta de 20 centímetros de agua, porque la membrana alveolo-capilar está inflamada y en ese proceso inflamatorio el gas no pasa. Entonces necesito aumentar la presión dentro del pulmón para que el paciente se pueda oxigenar. No sé si está claro, pero en condiciones fisiológicas normales, como están la mayoría de nuestros pacientes en el sistema cerrado, yo lo calibro máximo a 3 centímetros de agua. O si es un paciente anestesiado que le cuesta ventilar, ¿verdad? Por X o Y causa, un traumatizado con hemorragia, etcétera, ¿verdad? Y que no puede respirar bien, hay que subirle la PIP. De lo contrario, esta presión va a ser muy poquita para que haya intercambio. Esta presión está sirviendo para que el oxígeno pueda intercambiar. Y la calibro con la APL, con la válvula de alivio. Y entonces aquí hay una fuga.
APL. Mientras esa fase donde usted, digamos, conecta al paciente y no puede ventilar bien. En cualquier procedimiento con ventilación restringida. Todos los tórax ocupados, líquidos en la parte externa del pulmón que compresionan al pulmón, o vísceras que compresionan al pulmón, que es lo que pasa en la ruptura diafragmática traumática. Ahí hay que trabajar a PIPs más altas o su paciente no va a estar bien. No va a estar ni oxigenándose bien ni eliminando bien el dióxido de carbono. Digamos, usted anestesia de emergencia a un paciente con hemotórax y le va a sacar la sangre que está en el tórax, se va a hacer una toracocentesis, sí va a tener que trabajar con PIPs más altas. Porque es un pulmón que necesita más presión para que haya intercambio, si no, no intercambia. ¿Hasta cuánto se puede aumentar? No más de 10, no más de 10. Y otro dato importante de esta presión es durante las maniobras ventilatorias. Ahí sí, ¿verdad? Digamos un paciente que no está ventilando bien o está en apnea, yo lo tengo que asistir y lo asisto con el balón reservorio. Entonces lo que yo haga con el balón reservorio va a pasar en el pulmón del paciente. Ahí sí, ¿verdad? Tenemos la ventaja en el sistema cerrado que yo puedo ver a qué presión lo ventilo. Ideal no darle, si alguien me hace favor de detener el pulmón, ideal es no darle más de 10 centímetros de agua en cada movimiento ventilatorio. Entonces yo tengo la ventaja de que puedo observar a qué presión lo estoy ventilando. Por ejemplo, yo he tenido apneas, no sé cómo les ha ido a ustedes, pero yo he tenido apneas de 20 minutos. Y durante esos 20 minutos o 30 minutos yo he tenido que estar ventilando al paciente manualmente, ¿verdad? A todos nos pasa, es parte de la anestesia. Entonces yo lo que hago es, yo no veo al paciente porque está vestido con los campos. Yo lo que veo es el manómetro y le doy una presión de protección. A lo mejor al principio, si el paciente está hipercápnico o está hipoxémico, puedo darle 2 presiones grandes de 20 centímetros de agua, ¿verdad? Veo el manómetro, vuelvo a abrir mi válvula de alivio y vuelvo a calibrar mi PIP. Y de ahí puedo dar, por ejemplo, 2 cada minuto. Entonces, cuando le toca dar ventilación, hay que cerrar la válvula de alivio, ventila y vuelve a abrir. Y vuelve a calibrar. Porque si yo ventilo solo así, miren lo que pasó, porque hay una fuga. Entonces tengo que estar cerrando la válvula de alivio, pero no siempre es cierto. En esta máquina sí, porque la salida del desperdicio este tubo es un tubo muy grande y encima está metido dentro de estas piezas, porque yo en una máquina como esta, en vez de estar cerrando y abriendo, yo cierro con mi mano la salida y ventilo. Entonces no tengo que estar moviendo la válvula de alivio. Si ustedes lo pueden hacer en sus equipos, se vale. Cierran con su mano acá, para que no se salga por aquí la presión, cierran, asisten, aquí miran el manómetro, 5 y 10 y vuelven a abrir. Porque si no hay que estar calibrando y calibrando continuamente, pero si ustedes van y leen los libros, dicen cierra la válvula de alivio y asiste al paciente, ¿verdad? Porque si no, ahí genero una fuga y estoy teniendo que hacer esto otra vez, ¿verdad? Tengo que darle flush nuevamente y recuérdense que cada flush de estos puede causar daño pulmonar. Entonces no deberíamos de estar haciendo esto continuamente, ¿verdad? Y estoy diluyendo el gas. Entonces este es el sistema cerrado. Repito, pacientes mayores de 20 libras. El flujo de oxígeno en el sistema cerrado, aquí si van a apuntar, sí les voy a dar algunos datos numéricos. El flujo de oxígeno en el sistema cerrado, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando ahorita. El flujo lo trabajamos, lo que se conoce como flujo metabólico, ¿verdad? Que es el flujo de oxígeno que el paciente necesita de acuerdo al peso, ¿verdad? Y es equivalente al volumen corriente. No sé si alguien se recuerda qué es el volumen corriente o volumen tidal, como se le llama también en fisiología. Pues es el volumen de aire que entra y sale del pulmón en una ventilación eupneica, en una ventilación normal. Nuestros pacientes en anestesia están casi eupneicos, ¿verdad? Porque normalmente por los anestésicos hay cierta depresión ventilatoria, pero se toma el volumen corriente como el volumen que tiene un paciente anestesiado. Repito, es el volumen que el paciente inhala y exhala en una ventilación normal y se estima alrededor de 10 mililitros por libra por minuto. ¿Sí? Y entonces, en base a eso, insisto, en el sistema cerrado, en base a eso es que calibramos el flujómetro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo un paciente
o el paciente que voy a anestesiar, porque esto lo tengo que calcular desde antes de anestesiarlo, ¿verdad? Desde antes de inducirlo. Si es un paciente de 50 libras, ¿qué flujo le doy al paciente? Medio litro. ¿Ya? 50 por 10. ¿Verdad? Porque entonces ya con eso yo ya calibro. Entonces, ¿qué flujo le doy? Vamos a tomar como ejemplo el perro de 50 libras. ¿Qué flujo le doy? Medio litro por minuto. Estos flujómetros son, esto sí no me gusta, estos equipos son muy grandes, ¿verdad? Pongo, miren el poquito oxígeno que se le da, porque es un sistema cerrado, es un sistema donde no va a haber desperdicio de oxígeno, no va a haber pérdida de presión, y entonces yo necesito imitar la fisiología del animal. Hay más riesgo, digamos lo tiene a 3 litros, a uno de 50, y cierra acá, en menor tiempo le va a lastimar el pulmón, ¿verdad? Pero especialmente está desperdiciando oxígeno, ¿verdad? Hay mucho flujo de oxígeno, no es necesario. Ahora bien, ojo con este dato que les voy a dar, ¿verdad? Aquí está, por eso elijo el perro de 50 libras, porque es otro punto de quiebre importante. Antes, digamos el paciente entre 20 y 50 libras, le calibrábamos el flujo metabólico. En este flujómetro no se puede, porque lo menos que nos marca es 50. ¿Sí? Es lo menos que me marca, entonces ahí no lo inventábamos, ¿verdad? El de 30 aquí abajito, les estoy hablando de hace más de 10 años, ¿verdad? La investigación nos ha llevado a entender que ningún paciente, o sea, ese rango entre 20 y 50 libras, sí estoy siendo claro con la información, el paciente entre 20 y 50 libras también debe recibir 500 mililitros por minuto. En otras palabras, el flujo mínimo, repito, el flujo mínimo del sistema cerrado es de 500 mililitros. ¿Ya? Porque se determinó que, digamos, uno de 35 a 350 mililitros está hipoventilado, está hipoxigenado, ¿no? Entonces sí necesito un mínimo de 500 mililitros. De 500 o de 50 libras en adelante, ¿verdad? Digamos al de 78 libras, ¿qué flujo le doy? Pues si somos 780, ¿verdad? Si somos... ¿verdad? 800 pues si quieren para cuadrarlo un poquito. Entonces a ese ya le voy a dar un flujo mayor, cercano a 1 litro. Vean que es poquito el oxígeno. 10 mililitros por libra por minuto. Sistema cerrado. Eso se llama flujo metabólico. Se llama flujo metabólico porque está basado en el volumen corriente, en la fisiología. No necesitamos darle más, pero tampoco, insisto, entre 20 y 50 libras nos quedamos. O sea, en el sistema cerrado el flujo mínimo son 500 mililitros. De ahí si le quieren dar más, pues denle más, ¿verdad? Sí, estamos dando más oxígeno. ¿Causa algún problema? No, porque hay una válvula de alivio que evita la sobrepresión, pero si mientras más flujo le doy yo acá, más se sale acá y estoy desperdiciando oxígeno. En ese sentido sí creo que no vale la pena darle flujos tan altos, ¿ya? ¿Cómo elijo el balón? Pues me vuelvo a basar en el volumen tidal, ¿verdad? El balón, porque es muy importante. ¿Se recuerdan por qué les dije que es importante el balón? Sí, pero digamos en cuanto al ajá, pero hay algo muy importante que es digamos, si el balón es muy grande o el balón es muy pequeño, aumento mucho el espacio muerto instrumental. Si el perro, digamos, este perro pesa 25 libras, ¿verdad? Va a sistema cerrado. ¿Qué flujo le doy? 500. Si le pongo el balón más pequeño, ¿verdad? O el balón más grande, este de 3 litros, lo único que estoy haciendo es aumentándole el espacio muerto instrumental. Es demasiado grande. Y si le pongo un balón muy chiquito, lo colapsa. Entonces el balón se calcula también en base al volumen corriente. O sea, el volumen corriente lo debemos calcular así como calculamos nuestro sedante, nuestro inductor. También agreguen ahí en sus protocolos de anestesia volumen corriente, ¿verdad? Porque nos va a servir para el flujo acá y nos va a servir para elegir el balón. El balón se elige 3 o 4 veces el volumen corriente del paciente. Vamos de nuevo, paciente de 50 libras, ¿qué flujo le damos? Medio litro por minuto. ¿Qué balón le ponemos? 500 por 3. 500 por 3, 1.5. Como no hay, me voy al de 2. No le pongo el de 1 porque le va a quedar corto.
3 o 4 veces el volumen corriente. Ahí vamos a tener al paciente de acuerdo a su fisiología, con un espacio muerto instrumental adecuado. O sea, el espacio muerto instrumental no nos lo quitamos, pero si lo tenemos lo más ajustado al tamaño del paciente, pues va a ser mucho mejor. ¿Sí? Y hay otra cosa que debemos calcular, y es el tamaño de la tubería, de las mangueras corrugadas. Hay 2 tipos de corrugados, muchas gracias, de corrugados en Y, ¿verdad? Pediátrico y de adulto. Que si ustedes ven, la única diferencia es el diámetro de los tubos, ¿verdad? Es la única diferencia. Volvemos, sistema cerrado arriba de 20, entre 20 y 30, 35 libras yo pongo el pediátrico, en Y pediátrico, bajo espacio muerto instrumental. ¿Sí? Muy importante. Todo lo que hagamos por tener un espacio muerto instrumental adecuado al paciente, vale mucho hacerlo. ¿De acuerdo? Vale muchísimo. No pongan balones más grandes, ni animales pequeños con unos grandes tubos, ¿verdad? De 35 libras en adelante, pongo el corrugado en Y para adulto. Esos son criterios que son muy importantes. Hay unos que son colapsables, ¿verdad? Pero si no tienen colapsables, pues es bueno que tengan pediátricos como este y de adulto. No hay de otros. Hay de otros sistemas cerrados que es estos son en Y, ¿verdad? Yo creo que no hay duda porque es la forma. Esto es una Y. ¿Saben por qué son corrugados? ¿Y por qué no lisos? Exacto, para que den un flujo turbulento y haya producción de calor. Y entonces esto ayuda a acondicionar los gases anestésicos. Y son más flexibles y todo, ¿verdad? Bueno, hay otros cerrados que es el coaxial o en F. Esto es lo mejor para control térmico, porque no solo son corrugados, sino que es coaxial. O sea, la rama inspiratoria, no sé si la logran ver a trasluz. La rama inspiratoria, que es morada, va incorporada en la rama expiratoria. Entonces el gas expirado calienta al inspirado. Entonces los animales no les varía la temperatura para nada. En anestesia inhalada la temperatura es muy importante. Recuérdense que la hipotermia genera un incremento de la concentración alveolar mínima del isoflorano. O sea, lo vuelve más potente. Un animal hipotérmico se nos puede profundizar a bajas volatilizaciones. Entonces el mantener la temperatura es buena, pero miren el tamaño de esta cosa. O sea, es un espacio muerto demasiado grande. Yo lo uso en perros grandes, 80, 90 libras o más. Entonces esto lo conectamos acá, en la rama inspiratoria acá y la expiratoria acá. Entonces pues es un coaxial, ¿verdad? O sea, uno dentro del otro. Lo mejor para control térmico es un sistema cerrado con un corrugado en F o coaxial, ¿verdad? Pues por si tuvieran esto también, pues ayuda. Lo malo es que los animales grandes casi no se hipoterman, ¿verdad? Pero están muy cómodos, pues su temperatura se mantiene muy bien porque están respirando. En el canister, en el sistema cerrado, hablando de la cal sodada, va a ocurrir 2 cosas importantes. Uno, una reacción química que transforma al dióxido de carbono en iones hidrógeno, ¿verdad? El dióxido de carbono que el paciente exhala tiene obligatoriamente que pasar a través de la cal sodada. Entonces, al pasar a través de la cal sodada, esta tiene humedad. Entonces, el CO2, al reaccionar con el agua, ¿se recuerdan qué forma? Forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico es muy inestable y se disocia en bicarbonato y en iones hidrógeno. Y como esto es altamente alcalino, por eso se llama cal sodada, es carbonato de sodio, carbonato de calcio, carbonato de magnesio y carbonato de bario, la cal baritada. Entonces esto, al encontrar hidrogeniones, los neutraliza. Y eso genera una reacción química que produce la activación del etilvioleta y calor. Entonces el canister también es fuente de calor. O sea, acondiciona el aire que el paciente inspira. No solo lo filtra, le da humedad, le da calor y el paciente lo vuelve a inhalar. Esa es la ventaja del sistema circular, que el paciente vuelve a inhalar lo que exhaló. ¿Tiene lógica eso?
siempre y cuando la cápsula funcione bien, tiene lógica, ¿verdad? Porque el oxígeno es inerte. El oxígeno entra y vuelve a salir y está circulando, ¿cierto? Y el anestésico también, ¿verdad? Esto no se metaboliza, que es una de las grandes ventajas de los anestésicos inhalados. Su índice metabólico es de 1.5, 1.6%. Entonces lo que el paciente exhala, el aliento del paciente, es 100% capaz de volverlo a anestesiar. Entonces simplemente se le quita el CO2 por esa reacción química, es un filtro químico, y el paciente vuelve a inhalar gas fresco tal y como el que sale de aquí y se deposita acá. Interesante el tema, ¿verdad? Porque entonces eso es lo que hace que sea un sistema económico, fisiológico, mantiene la temperatura, pero tiene una gran limitante, tamaño, ¿verdad? O sea, animales menores de 20 libras van a estar mal aquí, van a estar hipercápnicos, van a estar hipoxémicos, van a estar en anestesias superficiales. Hay que estarlos ayudando, ¿verdad? Hay que estarlos ventilando. Yo trabajo con equipos que no puedo convertir a sistema abierto y lo que hago pues es pongo el capnógrafo y tienen tendencia a hipercapnia. Entonces es interesante porque lo único que tengo que hacer pues es ventilarlo más sin sobreventilar, sin sobrepresurizar entre 5 y 10 centímetros de agua, ¿verdad? Un buen monitor que esté oxigenando bien, pero sí hay que ayudarlos, ¿verdad? Porque es un espacio muerto muy grande, muy pesado para los pulmoncitos tan pequeños. Entonces, eso es el sistema cerrado, creo que no se me escapa nada. No sé si hay alguna pregunta, aprovechamos ahorita para hacerla. Es bueno tener de medio a 3 litros, ¿verdad? Para los muy grandes. Se usan poco, pero sí funciona. Sistema abierto. Bueno, el sistema abierto entonces de gramos a 20 libras. ¿Qué hacemos? Pues abrirlo. Inhabilito el canister, totalmente. ¿Verdad? Aquí es toda esta parte del equipo está inhabilitado. Y si vemos acá en esta también, ¿verdad? Aquí quito esto de acá y ya solo utilizo flujo y vaporización, ¿verdad? Ya no necesito del canister. Pero necesito una manguera especial. A los animales pequeños les va muy bien acá, excepto con la temperatura. Este sistema tiene la enorme desventaja de que potencializa muchísimo la hipotermia, porque le entra oxígeno directo del cilindro, ¿verdad? Y si por nuestra comodidad tenemos aire acondicionado, esto va a estar más frío todavía. Entonces, la apaga el paciente. Y conectamos la salida de gas fresco a esta manguerita. Vean la diferencia. ¿Qué diferencia hay? Que es lisa, no es corrugada. Esta produce flujo laminar. Esta flujo turbulento y esta flujo laminar, o sea, va directo a un flujo rapidísimo. ¿Por qué? Porque es un sistema de altos flujos. O sea, lo que yo necesito acá es dar un flujo muy alto para poder ventilar a un animal muy pequeñito. Exactamente, hay más fuga y no tiene la capacidad de mover los gases en el sistema cerrado. Entonces, esa es la primera diferencia. Y viene a dar directamente a la entrada del tubo traqueal, ¿sí? Y aquí va el balón reservorio y esta pieza verde es la válvula de alivio, ¿verdad? También tiene válvula de alivio, ¿verdad? Este era el que usábamos allá. Es una válvula de alivio mecánica y cuando estos están nuevos cuesta un montón calibrarla, ¿verdad? Pero al final funcionan más o menos. Este sistema se llama Jackson-Rees, ¿verdad? Es el epónimo del o los investigadores que lo idearon, ¿verdad? Que tiene esta parte corrugada, que es donde el gas sale hacia este tubo azul, que es el escape, es la salida de los gases y hacia el balón reservorio. Al igual que el sistema cerrado, el paciente está utilizando el gas que viene, que recircula en el balón reservorio. Pero aquí hay una fuga que no regresa a ningún lado, ¿verdad? No hay filtro, no hay canister, es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo logramos hacer que un paciente conectado a una máquina de anestesia inhalada en un sistema abierto respire y no entre en hipercapnia? Pues bueno, con el flujómetro, ¿verdad? Si se recuerdan, cuando hablamos al principio, les decía, este sistema también se le llama sistema de altos flujos,
¿ya? Sistema lineal por su forma, no tiene ni forma de Y, ni de F, ni de nada. Es un sistema lineal, abierto, aunque no es totalmente abierto, es semiabierto, al igual que el otro es semicerrado, este es semiabierto. No reinhalante, que para mí es el nombre más que nos determina, el nombre más correcto. No reinhalante, ¿verdad? O non-rebreathing system, como aparece en la literatura en inglés. Porque es un sistema donde el paciente no reinhala ni el oxígeno ni el anestésico. O sea, ya les dije que esto sale caro, ¿verdad? O sea, aquí se desperdicia todo y quien lo recibe es nuestra ya contaminada atmósfera. O ideal, un filtro de carbón activado y un vacuum que lo saque del quirófano. Lo saque. Igual esto debería estar conectado a un sistema, porque aquí hay fuga. Bueno, entonces esta es larga y queda en el suelo, ahí como es gas, ¿verdad? Ahí se difumina. Entonces, diferencias en cuanto al vaporizador no hay ninguna. Aquí todo es lo mismo, la diferencia va a ser en el flujo. Uno de los nombres que les di es sistema de altos flujos, ¿verdad? Porque aquí no trabajamos en flujo metabólico. Aquí trabajamos fijo, son flujos fijos de 1 a 3 litros por minuto, sin cambios. Yo uso 1 litro, ¿verdad? Y bueno, tengo la ventaja que tenemos capnografía, ¿verdad? Pero si me confían, les digo, yo jamás he visto hipercapnias a 1 litro por minuto. Eso me indica que no hay reinhalación de gases, ¿verdad? A 1 litro por minuto. Analicemos esto. ¿A qué flujo metabólico equivale 1 litro? Ahora se las compliqué porque ahora es dividido 10. A 100 libras. Imagínense que a un animalito de, pongamos el ejemplo, de 10, le vamos a dar el flujo de 100. ¿Por qué? Porque yo necesito sacar el dióxido de carbono con flujo positivo de oxígeno hacia el pulmón. O sea, lo que estoy pasando, y por eso es que esto es laminar. Este flujo viene intenso al pulmón y barre el CO2 que hay en el alveolo. Lo barre y lo tira para allá. Por eso se llama sistema de altos flujos. Si le dan menos de 1 litro, hay hipercapnias, hay anestesias superficiales y hay hipoxemias, seguro. Entonces, de 1. Si quieren desperdiciar un poquito más, denle 2. 3 es demasiado oxígeno. O sea, es un flujo muy alto. Y sí estamos generando mucho desperdicio. Por supuesto que mientras más flujo le damos, más limpio va a estar el alveolo, pero en realidad yo trabajo a 1 litro por minuto. Entonces, si yo le doy a esto 1 litro por minuto, le voy a dar 2 para apresurar y cierro la válvula de alivio. Ahí está cerrada. Vamos a observar, este es el balón reservorio y este es el pulmón del paciente. Le voy a dar flush. Si yo cierro la válvula de alivio, la presión aquí es intensa, es un alto flujo en un animal pequeñito. Miren aquí, ya la tensión es muy grave. Y tengo otro problema, que la válvula de alivio no puedo ver el PIP. Entonces es puramente por observación. Esto no lo veo, pero esto sí, yo creo que ahí está. El balón tiene que estar pues ligeramente flácido, ahí está muy tenso, miren, porque no lo veo pendulante. Eso es lo que uno calibra. Entonces tengo que abrirlo un poquito más y ver que haya cierta... Ahí está bonito, miren. En el reposo respiratorio el balón está flácido y como ligeramente pendulante. Igual va a estar el pulmón. Entonces es un pulmón que no está sufriendo presión. Mucho cuidado porque el sistema abierto es un sistema que presuriza mucho. Es 1 litro por minuto y un animalito pequeñito y ese le causa daño en segundos. ¿Vieron cómo si cierro acá? Vean cómo el flujo de 1 litro por minuto inmediatamente comienza a presurizar el balón. Y aquí ya está tenso, aquí ya no podría respirar, ¿verdad? Y en unos minutos hay ruptura alveolar, sin duda. Miren cómo está ya. Entonces es una válvula a veces un poquito complicada de abrir, pero pues funciona relativamente bien. Entonces tiene que estar como ligeramente flácido en el reposo. Aquí cuando el paciente inhala, pues se vacía esto y al dejar de inhalar, esto vuelve a inhalarse, a cerrarse. Si está muy abierto, esto tampoco sirve, ¿verdad? Porque el aporte de oxígeno y el aporte de anestésico es muy bajo, ¿verdad? Aquí hay colapso pulmonar porque no estoy abriendo el pulmón. O sea, el cierre de esta válvula sirve para darle presión adentro del pulmón y que el pulmón se abra
y pueda realizar su función. Si está totalmente cerrada, ¿verdad? Va aliviando, yo así lo hago, totalmente cerrada y voy aliviando. Este es el Jackson Reese. Esto es algo que pues, yo creo que nadie, o no sé si alguien más lo usa, pero yo aquí ya tengo varios años de usarlo, me gusta más. Esto para animales bien pequeñitos es una maravilla. Bueno, para todos sistemas abiertos. Este es la pieza en T. Pieza en T, ahorita les explico. Igual se conecta acá, ¿verdad? Es lo mismo. Solo que este se lo inventó Air, lo que se llama la pieza en T de Air. A-Y, como aire con Y. Entonces vino este señor e hizo algo que para mí es una belleza, porque es el mismo principio, ¿verdad? Flujo laminar, o sea, es más delgadito, es más pediátrico, diría yo, para animales chiquitos. Gatos, esto es una maravilla, ¿verdad? Viene a dar a la boca del tubo traqueal. Aquí es donde se monta el side stream, el capnógrafo que lee en el equipo, que no lo lee acá, ¿verdad? Y viene a dar directamente a la boca. El flujo es el mismo. Tiene la ventaja de que la válvula sí se puede calibrar, es esta válvula morada. Entonces, yo puedo ver perfectamente acá, yo puedo ver en esta válvula y seleccionar aquí cerrado. Ahí está totalmente cerrado, miren lo que está pasando. Y lo puedo abrir, aquí tiene un signo de medio, que me indica que está medio abierto, por así decirlo. Ahí está muy tenso, entonces me voy hacia la mitad. Yo he visto que exactamente en el medio hay mucha tensión, miren. Entonces lo abro un poquito más la válvula y tiene como caja fuerte. Entonces me da más exactitud y puedo verlo. Es suavecita, no tiene la dificultad de esa válvula verde. Entonces se llama pieza en T por esto, pieza en T de Air. Lo mejor desde mi punto de vista para un sistema abierto. Hay otros, está el Venturi, está el Mapleson, el Jackson Reese Modified. En cambio esta, bueno, miren ahí está hacia open, ¿verdad? Me pasé de la mitad, acérquense para que la vean bien, y lo dirigí hacia open, ¿verdad? En la mitad, tal vez en niños, porque esto es para niños realmente, tal vez en la mitad en niños funciona mejor, pero en perritos esa válvula, yo sí me paso hacia open, ¿verdad? De la mitad me paso un poquito hacia open, ¿verdad? para que esté esto más flácido y el paciente esté más adecuado, ¿verdad? Y tiene la ventaja que tiene un pop-off, o sea, una válvula de seguridad que se activa a 40 centímetros de agua, ¿verdad? El problema es que como esto es para personas, la ruptura alveolar en personas, o el riesgo de ruptura alveolar es a 40, en animales es a 30. O sea, en perros ya se pasó 10 centímetros de agua, pero por lo menos tiene un sistema de seguridad. O sea, si eso llega a 40 centímetros de agua, no se revienta ni el pulmón ni el reservorio, sino que aquí abre y ahí está, y presuriza por acá. Entonces, para mí estos son muy buenos, sí, son más caros, ¿verdad? Pero son más seguros y como les digo, es más práctico el manejo de esta válvula. Y el flujo es el mismo, ¿verdad? O sea, de 1 a 3 litros, siempre y cuando lo tenga conectado a un sistema abierto. Sí, aquí se adapta esto, ¿verdad? Y aquí uno debería conectar un sistema de... Yo tengo un pedazo de corrugado que se lo pongo acá y lo tengo como ese, así lo pongo hacia abajo. El Jackson Reese. Sí, si son animales grandes, digamos, si usted no tiene sistema cerrado, solo sistema abierto, sí es bueno tener el Venturi, que el Venturi es un Jackson Reese grande. O sea, la parte corrugada es como de este largo, ¿verdad? Y de ahí todo lo demás, yo lo veo exactamente igual, hasta los mismos colores y todo, ¿verdad? Sí usar, digamos, tubería un poco más grande, es lo único que se puede. Si es, digamos, ya un perro de 30, 40 libras, yo le recomendaría 2. Y si es muy grande, 3. Muy buena pregunta, ¿verdad? O sea, 1 litro es para animales menores de 20. Ya si su paciente es más grande y solo tiene sistema abierto, sí le tiene que subir el flujo. Sí, muy buena pregunta, ¿verdad? Porque a lo mejor 1 litro no va a limpiar bien el pulmón. Este es un sistema de altos flujos que depende
de ese flujo para que el CO2 salga por acá. Pero aquí se va también oxígeno, ¿verdad? O en el tubo azul se va oxígeno y se va anestésico. O sea, se va el CO2, pero también oxígeno y anestésico. No hay como el sistema cerrado que lo reutiliza.